Mis amados hermanos, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por medio de Él, por medio del Espíritu Santo, y es la revelación para su pueblo? Esta es una afirmación clara que encontramos una y otra vez en las Sagradas Escrituras. Lo sabemos. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Escuchó eso? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Además, la Escritura agrega en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis amados hermanos, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad. En Juan capítulo 20, versículo 31, la Escritura nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Bienvenido al estudio del día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Nos da mucho gusto que nos acompañe al tema que trataremos hoy, la importancia de la Biblia para el cristiano. ¿Por qué es importante? Mis amados, vamos a orar y vamos a prepararnos y así profundizar en por qué es importante la Biblia en la vida del cristiano. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra en este tiempo, en este mes que se ha declarado el mes de la Biblia. Te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes, que nos hables, que podamos atesorar tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendícenos. Te lo ruego, te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, nos dice que el que escucha la palabra y cree en Dios, tiene vida eterna. Escuche esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué es importante la palabra en la vida del ser humano? Porque a través de ella podemos obtener salvación. El que oye mi palabra, ¿escuchó eso? Necesitamos nosotros oír la palabra del Señor. Conocer su revelación, su propósito, lo que somos, lo que Él quiere para nosotros. A través de la Biblia podemos obtener la salvación, pues ella produce la fe necesaria para creer en el Señor. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces podemos decir que hay 3 pasos en este orden. Primero, la persona escucha la palabra de Dios. Después, ese mensaje que ha llegado a sus oídos, a su corazón, produce fe. Entonces, la persona cree en Dios y obtiene salvación. Aquí está ya respondida la pregunta: ¿por qué es importante la palabra de Dios para el ser humano? Ahora, la fe no nace en un vacío, sino en el contexto de escuchar la verdad de Dios revelada en su palabra.
La palabra de Dios es la semilla que una vez implantada en el corazón da fruto y fruto en abundancia. En Isaías, en el profeta Isaías, la escritura nos dice en Isaías 55, 10 y 11: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, como la lluvia, como la nieve, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Mis amados hermanos, ningún alma vendrá al arrepentimiento a menos que se exponga a la verdad revelada de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos 1, 16 y 17, nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mis amados hermanos, la palabra, el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas es poder de Dios para salvación. Es el TNT, es dinamita, o del original, dunamis. Es dinamita pura que produce salvación en la vida de los corazones. También agrega Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es importante, mis amados hermanos, que la palabra del Señor sea escuchada. ¿Escuchó eso? Pero también es importante para los creyentes que la palabra de Dios sea predicada. El medio por excelencia que Dios ha escogido para salvar a los pecadores es la locura del Evangelio. ¿Escuchó eso? Así lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. La locura del Evangelio, la locura de la predicación. Se lo leo directamente de las Sagradas Escrituras. 1 Corintios 1, 21 al 23. Por lo cual, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es por eso que es tan importante conocer la palabra para poder compartirla con otros y así cumplir la gran comisión que nos encargó el Señor allá en Mateo 28, 19 y 20. Id y predicad el Evangelio. Ahora, además de producir fe, además de dar fruto, la palabra de Dios tiene otras características que debemos conocer, porque es muy importante y muy útil para nosotros. Mis amados hermanos, la palabra es fiel y verdadera. Fiel y verdadera. En Apocalipsis 21, 55, la Escritura nos dice: el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mis amados hermanos, hay promesas y esas promesas son fieles y esas promesas son verdad. En Jeremías 1:12,
Leemos, me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Y en el Salmo 33:4 leemos, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Entonces, la palabra es fiel y verdadera, es real. En 2 de Timoteo 2:13 leemos, y si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es digna de depositar en ella toda nuestra confianza. Es certera, da conciencia, es genuina, honesta. La palabra nunca falla, es inmutable, no cambia. Además, la Biblia no se le puede añadir ni se le puede quitar. Por lo mismo, sus enseñanzas, sus preceptos y doctrinas no cambian. Además de ser fiel y verdadera, la palabra es sana. En Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, la Escritura nos dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Escuchó esta última parte. La palabra sana es vida, es medicina para todos aquellos que la aprenden, la aprecian y la aplican en su vida. Además, dice el Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó, los libró de la ruina. La palabra es la medicina para todas las enfermedades espirituales que nos afligen y de las consecuencias también en nuestro cuerpo. A veces es como un aceite que Dios derrama sobre las heridas que nos causa nuestro diario caminar en esta vida. Es vida, es medicina, es fortaleza para nuestra alma. Además, la palabra del Señor es una guía. La Escritura dice en el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A través de la Biblia Dios nos va dando dirección, nos enseña el camino por el cual debemos andar para llegar sin perdernos. La palabra del Señor no solamente nos guía, sino que la palabra del Señor nos transforma. En el Salmo 19:7, haciendo referencia a que la ley de Jehová es perfecta, leemos, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Mis amados, quiere decir que cuando nosotros leemos su palabra, sus mandamientos, y empezamos nosotros a conocerla y a guardar sus mandamientos, se va transformando nuestro interior y vamos creciendo y va siendo transformado nuestro pensamiento y nuestro corazón, nuestra voluntad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Mis amados hermanos, la palabra para que transforme nuestra alma tiene que ser amada, tiene que ser obedecida. Tenemos que seguir su consejo. Como dice la Biblia, quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Todo esto produce la palabra en el creyente. También, mis amados hermanos, la palabra es eterna.
como se lo decía en nuestro estudio anterior, fue escrita por más de 1500 años. Ha sido tratada de ser quemada, destruida, borrada del mapa. Y aquí sigue. Yo sigo teniendo un ejemplar de ella. Hay países que incluso no permiten donde sea publicada, editada, impresa. Y sin embargo, la palabra del Señor sigue. Mis amados hermanos, en el Salmo 119 nos dice: para siempre, Jehová, permanecerá tu palabra en los cielos. Para siempre. No hay persona, gobierno, sociedad, pensamiento que borre la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es eterna. En Mateo 24:35 nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. También vemos que la palabra es viva y eficaz. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 leemos: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis amados hermanos, cualquier otro libro puede producir sentimientos. Una novela puede hacer llorar a una persona por lo dramático, por lo sentimental, por la tragedia. Pero la palabra de nuestro Dios en la vida del creyente es viva y es eficaz. Es efectiva, eso es lo que quiere decir. Esto significa que tiene la capacidad de alcanzar el objetivo y producir un efecto esperado. La palabra es tan poderosa que cuando la oímos, penetra lo más profundo de nuestro ser, a esos lugares más íntimos que aún ni nosotros conocemos. La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mis amados hermanos, porque la palabra es viva, viva, escudriña nuestros pensamientos, escudriña nuestros deseos, examina nuestras verdaderas intenciones dentro del corazón del ser humano. Además, nos hace ver nuestra verdadera naturaleza, atravesando así como una espada en nuestro corazón, produciendo un dolor que nos lleva a reconocer la necesidad que tenemos de Dios para cambiar. Pero no solamente eso, sino que también nos habla de las consecuencias, que muchas de estas obran para arrepentimiento en nosotros. Es por eso que es tan importante leerla, aprenderla, aplicarla y obedecer sus mandamientos para permitir que ella entre y obre en nosotros. También la palabra de Dios alimenta. En Mateo capítulo 4 leemos: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Salmo 119, 103 nos dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así como nuestro cuerpo necesita del alimento físico para poder vivir, también nuestra alma, nuestro espíritu, necesita llenarse de la palabra de Dios. Debemos tener en cuenta que si no nos alimentamos de la palabra, de la verdad, entonces corremos el riesgo de que nuestro espíritu se alimente de otras cosas,
de la mentira, de la música, de lo mundano. Y esto no es la voluntad de Dios. También, mis amados hermanos, la palabra del Señor nos santifica. En el Salmo 119, versículo 9, leemos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Al guardar la palabra del Señor y al obedecerla, somos más santos cada día. En Juan 17:17, en la oración de intercesión de Jesús por nosotros, leemos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es como un espejo, es como un agua cristalina donde al reflejarnos y ver nuestra verdadera condición, nos hace vernos tal como somos. Pero no solamente se queda allí, sino que también es el agua que nos limpia y que nos indica los pasos que necesitamos dar para mejorar la situación en la que nos encontremos. Día a día va lavándonos, va enseñándonos, va purificándonos y va transformándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahora, mis amados hermanos, también quiero decirle que por la palabra seremos juzgados. En Juan 12:48 leemos: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Mis amados, este versículo significa que si, por ejemplo, la palabra de Dios dice que no debes de robar y la persona lo hace, de todas formas, en el día del juicio no tendrá excusas, porque ya la palabra le ha enseñado un principio. Nuestra vida, nuestro modo de comportarnos será juzgado en base a las enseñanzas de la Biblia. Ellas serán la verdad absoluta, el parámetro para medir nuestras buenas o malas acciones, séales cual fueren. Dios desde el Antiguo Testamento declaró sus mandamientos, sus estatutos, su consejo para vivir en esta tierra. Está en nosotros la decisión de seguirlos. Ahora, la palabra de Dios es la espada para vencer al enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 17, la Biblia nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente trata con nosotros y nos transforma, sino que la palabra de Dios también es nuestro arma de ataque para el enemigo. Una de las armas más poderosas para destruir nuestro enemigo es la palabra. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, venció a Satanás a través de ella. Cuando alguien quiera venir a atacar tu vida, nunca respondas con tus propias palabras, sino usa la palabra de Dios. Debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra otros seres humanos, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Por lo cual, si queremos ganar la batalla, debemos memorizar textos, versículos, inundarnos de la palabra de Dios, porque los ataques siempre vendrán. Vendrá el desánimo, vendrá momentos en que se quiera doblegar nuestra fe. De algún modo o de otro, cuando vengan personas o nosotros mismos, vengan esos pensamientos de desánimo, de tristeza, de falta de fe, tú mismo debes responder con la palabra. Por ejemplo, si viene un pensamiento a ti diciendo: no vas a poder, no eres tú lo suficiente bueno o buena, tú no sirves para nada, tu pensamiento debe ser: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mis amados hermanos, si nos tomamos de esta promesa,
Con Cristo somos más que vencedores. Si declaramos la palabra y nos sometemos a ella, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, esos ataques van a perder efectividad. Como conclusión, para los creyentes, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. Es necesaria para crecer en el conocimiento de Dios. La Biblia es necesaria para crecer en el conocimiento de Dios. Recordando también que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Debido a sus múltiples beneficios, el enemigo siempre tratará de impedirnos leer la Biblia. Así que Dios nos invita a estar atentos y someternos a la lectura antes que a la pereza, antes que a la distracción del Facebook, del celular, de la televisión, de la novela, del Netflix. Y debemos meditarla en todo tiempo y persistir en ella, en todo lo que de ella hemos aprendido, hasta que un día regrese por nosotros. Mis amados hermanos, por todo esto, es importante la palabra de Dios en la vida del cristiano. Y es importante que la leas cada día, un capítulo de la Escritura. Cada día, una porción de ella te va a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios y te va a ayudar a ti a ser transformado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos tenerla. Ayúdanos a amarla, a obedecerla, a leerla, a memorizarla y a aplicarla en nuestra vida, y que cuando venga el enemigo, ser fortalecido en ti para seguir creciendo. Te alabo y te engrandezco en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les esperamos a nuestra próxima enseñanza. La fidelidad de Dios es grande, hermanos, y se manifiesta en cada una de nuestras vidas.